Bienvenidas, bienvenidos a esta primera sesión de trabajo de la Estrategia de Educación Ambiental promovida por la Secretaría de Educación del Estado de México en colaboración con diversas instituciones, como es el caso de Innovación en la Enseñanza de la Ciencia y también de la Fundación Internacional Siemens Stiftung, que está promoviendo el desarrollo de la educación STEM para el desarrollo sostenible. En esta primera sesión de trabajo tenemos dos objetivos muy concretos. El primero es comprender el alcance del concepto de educación ambiental. ¿Qué significa la educación ambiental para la sustentabilidad? ¿Y cuál es la relevancia de comprender este concepto en el siglo XXI, en donde las sociedades tenemos que actuar, tenemos que tener información suficiente para actuar con conocimiento ante los problemas ambientales que tenemos a nuestro alrededor y que, pues, de no intervenir oportunamente pueden ser ya irreversibles si no actuamos a tiempo. El siguiente propósito es hablar y reconocer la diferencia entre basura y residuos, y cómo cuando cambiamos de perspectiva respecto a la basura y respecto a los residuos, podemos entonces dar oportunidad a conceptos como el reciclaje, digamos el reusar, el reciclar o el reducir la generación de esos residuos. Y finalmente, pues una reflexión que nos llevará a la acción y que tiene que ver necesariamente con una intervención pedagógica de calidad, metodológicamente muy bien estructurada, con una serie de apoyos y soportes que tienen como propósito el que en el actuar cotidiano, digamos, estemos conscientes de este grave impacto ambiental que estamos generando a través de los residuos sólidos y cómo podemos hacer algo al respecto. Entonces ese es nuestro propósito, o esos son nuestros propósitos para esta primera sesión. Quisiera entonces empezar con el concepto de educación ambiental. La educación ambiental para la sostenibilidad tiene como propósito el que, digamos, desde la perspectiva de Edgar González Gaudiano, un experto en el tema en México, el que la sociedad suscriba un nuevo pacto con la naturaleza y que podamos entonces hacernos conscientes y entender que no podemos estar aislados de los procesos naturales, que tenemos que ser muy consistentes entre nuestra forma de ser y actuar con los procesos naturales del planeta, que son los que hacen posible la vida. No podemos ir en contra de esos principios, y suscribir este pacto también tiene la ventaja, tiene la bondad, digamos, de garantizar a las futuras generaciones la capacidad de uso de estos recursos, porque tienen igual derecho que nosotros de hacerlo, y no poner en riesgo, digamos, la vida de esas generaciones, que es el objetivo central del concepto de desarrollo sostenible. Entonces, la educación ambiental plantea una serie de retos, una serie de nuevos retos para el docente, donde teoría y práctica tienen que combinarse. Tenemos que entender que para resolver un problema, para actuar de manera eficaz en la resolución de un problema, tenemos que entenderlo. Nadie puede resolver aquello que no comprende. Entonces, el propósito de la educación ambiental es realmente dar un andamiaje, una serie de elementos, de estrategias que permitan al estudiante el comprender por qué y para qué debemos actuar, o por qué se espera que actuemos de cierta manera ante, digamos, los problemas de nuestra comunidad, como es el caso de la generación de residuos. Y esto suscrito en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, propuesta por la Organización de las Naciones Unidas, donde, como todos ustedes saben, se plantean 17 objetivos para el desarrollo sostenible, en donde el decenio comprendido entre el 2020 y 2030 será crucial para reducir el número de impactos que estamos teniendo en nuestro planeta y, desde luego, trabajar colaborativamente para buscar soluciones a este tipo de problemas. Y eso nos lleva a la acción, nos tiene que mover, nos tiene que incitar a la acción. Ya son varias décadas, digamos, en las que hemos estado insistiendo desde diversas instancias respecto a la necesidad de actuar para la sustentabilidad, pero el decenio 2030 es crucial para ello, a través de una agenda muy consistente de la cual todos somos y debemos ser partícipes. Y esta agenda no es una agenda
teórica, no es una agenda de los gobiernos únicamente, es una agenda de la sociedad y por lo tanto tenemos que actuar eficazmente ante estos problemas, y para actuar eficazmente necesitamos conocer, y para conocer tenemos que tener el acceso a ese conocimiento, y el acceso a ese conocimiento solo está en la escuela, no hay otro lugar de donde podamos obtener ese conocimiento. Dicho lo anterior, quisiera pasar al siguiente tema, que es el de los residuos sólidos. ¿Cómo se generan estos residuos? ¿Cuál es la magnitud del problema? Nomás para que nos demos una idea, en el 2016 el Banco Mundial reportó que a nivel global se generaron 2.000 millones de toneladas de residuos por parte de los seres humanos. Esto significa que aproximadamente en promedio cada ser humano produjo al año casi 1 kilo, 740 gramos de basura a nivel global. ¿A dónde va a parar esta basura? Pues va a parar a tiraderos a cielo abierto que contaminan el agua, que contaminan el suelo, que contaminan la atmósfera, y en el mejor de los casos van a parar a un relleno sanitario que demanda una gran cantidad de recursos para poder operar, que también contamina el suelo y que también pone, digamos, de manifiesto pues el que cada vez tengamos que destinar cada vez más una gran cantidad de terreno para confinar esta enorme cantidad de recursos. Entonces, ese mismo dato del Banco Mundial predice que de no actuar eficazmente, por ahí del 2050 estaríamos generando del orden del doble de esa cantidad, 3.750 millones de toneladas de basura. ¿Cuál es la solución ante todo ello? Pues la solución es en realidad muy sencilla, pero debe movernos a comportarnos de manera distinta ante el problema. Y una de las estrategias que tenemos que comprender es cómo reducimos la cantidad de residuos que producimos. Y la primera gran idea al respecto es que tenemos que reducir el consumo. Es decir, las sociedades del siglo XXI estamos consumiendo más bienes de los que realmente necesitamos para vivir. Tenemos que, digamos, el modelo de desarrollo imperante pues nos invita a consumir y comprar una gran cantidad de productos pues que realmente no necesitamos. Además, esos productos vienen en doble o triple empaque de cartón, empaque de plástico, y todo eso va finalmente a la basura, va finalmente al tiradero de residuos, y eso digamos, pues no lleva a un manejo sostenible del problema. Basura es cuando nosotros de los desechos que producimos los mezclamos, los revolvemos y se contaminan, y por lo tanto pierden viabilidad, pierden factibilidad de ser reutilizados. El concepto que debemos manejar con los estudiantes, y que es deseable que hoy empecemos a manejar en el propósito educativo de la estrategia, es el de residuos. Un residuo es aquel material que generamos pero que no se contamina y que por lo tanto adquiere factibilidad de ser reutilizado, reciclado o reutilizado. El reciclaje tiene que ver con darle varias vidas a un material, darle una vida útil a un material. Por ejemplo, el vidrio. El vidrio podemos utilizarlo varias veces, por ejemplo, para producir botellas, y al darle un número indefinido de vidas, estamos evitando que se produzca otro tipo de contenedores plásticos que contaminan el ambiente. Por el otro lado tenemos el reducir, de lo cual ya hablé, y también tenemos el reutilizar. Reutilizar tiene que ver con darle un uso diferente a un material para el cual no fue creado. Y ello nos lleva a ser creativos y, por ejemplo, dejar de utilizar en el ámbito escolar materiales que contaminan enormemente, como el plástico, ¿sí?, como el foamy, como la diamantina, como la plastilina, que viéndolo ya en una escala global y viéndolo ya a una escala de todas las escuelas, de todos los hogares que consumimos estos materiales y de todas las escuelas que los solicitan para realizar las tareas de aprendizaje, se vuelven un problema monumental. Entonces, es ir haciendo consistente nuestro actuar cotidiano con una visión de globalidad y también con una visión pragmática, práctica, de que tenemos que actuar ante el problema.
Todos sacamos la basura de nuestra casa y no nos detenemos a pensar qué de lo que va en esa basura que está contaminada se podría reutilizar, se podría reciclar o podría haber sido, digamos, innecesario su consumo. Entonces, con esta visión queremos invitarles al desarrollo de la estrategia. Serán una serie de temáticas las que nos involucrarán en el trabajo cotidiano de esta estrategia, y por lo pronto pues nos da mucho gusto darles la bienvenida. Ojalá que los materiales que se han seleccionado para trabajar esta estrategia les resulten útiles, les resulten interesantes, y desde luego que nos muevan a la acción. Eso es muy importante decirlo. Tenemos que actuar y tenemos que de una vez por todas comprometernos con un futuro sostenible pues para nuestra sociedad y para nuestro planeta. Muchas gracias por su atención y estaremos viéndonos en próximas entregas.